Hola, buen día a todos desde donde se encuentren. Esta es la primera parte de la introducción a las comunicaciones ópticas, el curso que lo damos y que está dirigido por mi persona, Pablo Samaniego Rojas, perteneciente a la Universidad Nacional de Loja. Lo pueden checar en la página www.telecomunicaciones.edu.es. Pueden recurrir a información de la carrera y en YouTube va a estar subido esto, así que búsquenlo y podremos tener contacto a través de mi correo electrónico y cualquier sugerencia, cualquier duda, estamos para solventarla. La estructura del curso básicamente tiene algunas partes. Esta es la primera, como lo decía, la introducción a las comunicaciones ópticas. En la segunda parte del curso vamos a ir un poco más orientados a lo que refiere a la óptica geométrica y la física de propagación, para ya recién en la tercera parte empezar a hablar un poco del cable de fibra, toda la parte de conectorización, eh, para luego pasar a algo que es muy importante también, que son los transmisores y receptores ópticos, la composición que tienen los transmisores y la composición que tienen los receptores, que básicamente es muy importante para todo lo que nosotros querramos desarrollar en un futuro en cuanto a implementación, tener esos conceptos muy claros. Más adelante terminaremos prácticamente el curso con un diseño o con diseños, criterios de diseños e instalación. Cuando hablamos de diseños, hablamos básicamente de presupuesto óptico, que es muy importante conocerlo para poder dimensionar sobre todo situaciones de potencia, pérdidas, atenuaciones. Pero todos esos conceptos, como les decía, básicamente se ven en la parte del capítulo 2 y el capítulo 3. Así que podemos ir siguiendo el curso con esos criterios. Ah, las comunicaciones ópticas no son nuevas, datan ya de algún tiempo atrás. Eh, Hay muchas fuentes especializadas que se dedican a mucho del estudio de comunicaciones ópticas. Y muchos de los grandes autores hablan del inicio de 1960, 1970, alrededor de 1960, 1970. Pero si nos vamos un poco más atrás, incluso vamos a ver que eh, la luz sirvió como un medio de comunicación ya de mucho antes. ¿Cuál es la diferencia entre las comunicaciones tradicionales bueno, no sé si llamarle tradicionales, pero la comunicación que la información viaja en una señal eléctrica o a través de pulsos eléctricos, dependiendo si son señales analógicas o digitales, pero eh, ¿cuál es la diferencia con los sistemas ópticos? Que es que la información viaja a través de haces de luz. Entonces, acá vamos a introducir los nuevos conceptos que en comunicaciones, en telecomunicaciones son trascendentales para lo que nosotros realizamos en nuestra vida diaria y profesional. Eh, en la diapositiva que se muestra, se habla de que la información se lleva a menudo en una onda portadora electromagnética, cuya frecuencia puede variar de unos cuantos megahercios a cientos de terahercios. Cuando hablamos ya de espectro electromagnético, de portador electromagnético, estamos hablando obviamente ya de frecuencias. Y en comunicaciones, eh, si me permiten, voy a ir acá escribiendo algunas ideas que se me ocurren. Cuando nosotros hablamos de espectro electromagnético, hablamos de frecuencias, ¿sí? Cuando hablamos de frecuencias también hablamos de longitud de onda. Y obviamente la longitud de onda está relacionada a la velocidad de la luz y a esta frecuencia. Entonces, obviamente, cuando hablamos de comunicaciones ópticas, hablamos de grandes frecuencias.
estas frecuencias son elevadas, ¿sí? Y ¿en el orden de qué? Como lo veíamos en la transparencia, hablábamos en el orden de terahercios. Esta capacidad de tener terahercios o de trabajar en terahercios tiene algunas cosas positivas y negativas, como todo, ¿no? Como todo en el tema tecnológico y el tema de estudio de ingeniería. Eh, entonces, hablamos de ventajas y desventajas. Como ventajas, ¿qué podríamos tener como ventajas? Bueno, básicamente, como ventajas, tendríamos la gran cantidad de información que puede llevar a estas elevadas frecuencias. Entonces, gran cantidad de información, ¿sí? Eh, vamos a escribirlo acá como una gran cantidad de información. Es la primera clase, estamos trabajando en este software, así que bueno, me van a ir disculpando para poderlo hacer de mejor manera. Ahí. Ventajas sería gran ancho de banda. Sí, eso es lo principal, creo, el gran ancho de banda. Eh, gran cantidad de información. Como lo principal, ¿no? Eh, pérdidas, es que obviamente no olviden que la longitud de onda, mientras es inverso a la frecuencia, mientras tenemos si tenemos mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser más grande, y si tenemos perdón, si vamos a tener una mayor frecuencia, la longitud de onda va a ser muy, muy pequeña, y si tenemos una longitud de onda pequeña, es porque tenemos una frecuencia muy alta, ¿no? Y esto pasa aquí porque, lo habíamos dicho, la frecuencia en las comunicaciones ópticas se trabaja en terahercios, lo que hace que esto sea muy pequeño, muy pequeño. ¿En el orden de cuánto? De nanómetros. Sí, y eso es muy importante porque aquí en adelante vamos a tener que tener en cuenta mucho ese criterio de nanómetros, frecuencias altas, ¿sí? Entonces, bueno, por ese lado, ah, la, por ese lado, volvemos a ahí. Por ese lado, cuando trabajamos, repito, en cientos de terahercios, pues vamos a tener que trabajar con longitudes de onda muy pequeñas, como lo vemos acá. Sí. Las comunicaciones ópticas son portadores de alta frecuencia en la región visible o cercana al infrarrojo del espectro electromagnético. Hablamos del espectro electromagnético, que un poquito más adelante vamos a hablar, pero básicamente el espectro electromagnético es una porción en este caso, un recurso natural limitado que es el aire, y que ya me imagino muchos de ustedes lo conocen. Es una distribución de frecuencias, si se quiere. ¿Sí? Una distribución de frecuencias, si se quiere. Y obviamente a mayores frecuencias, por ejemplo, hablamos de FM, hablamos de rango de megahercios, que es eh, de 30 a 300 megas. ¿Sí? Si hablamos de microondas,
hablamos del orden de gigahercios. Pongámosle 1 giga, creo que está bien hablar de 1 gigahercio. Entonces, en el espectro de frecuencias vamos asignando cada uno una porción de frecuencia. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, en esta parte tenemos asignadas infrarrojos. Más acá, digamos, microondas. Y así, ¿no? Es una distribución. En el Ecuador existe un plan nacional de distribución de frecuencias que lo pueden chequear y ver cómo está organizada toda esta parte de, del espectro, ¿no? Sistemas de onda de luz, ya habíamos hablado, ¿por qué hablamos de sistemas de ondas de luz? Sistemas de fibra óptica desarrollados desde 1980 o incluso antes. ¿Sí? La aparición de la era de información de 1990, que es un poco lo que veníamos hablando hace un momento. Algunos pioneros, Alexander Graham Bell, yo soy de la gente que siempre considera que se debe tener conocimiento de quién inició estas historias, sí, quién ha sido parte de la historia de la evolución científica, tecnológica. Graham Bell fue uno de los creadores de esta historia de la transmisión de información a través de la luz cuando creó el fotófono, ¿sí? Que enviaba voz mediante un haz de luz. Ahí vemos, obviamente, en la gráfica, lo vemos con un aparato que envía luces. Y miren, no sé si se dan cuenta, aquí existen lentes, porque obviamente la óptica juega un papel muy importante en las comunicaciones, en los sistemas de comunicaciones ópticas. Existen varios criterios que hacen que realmente se pueda dar esta comunicación, pero más adelante lo veremos en el curso. Y aparte del tema de comunicaciones, perdón, de la óptica, funciona para dos situaciones o para dos medios, porque las comunicaciones ópticas no solo involucran el trabajar sobre un cable. Hay mucha confusión de los estudiantes y yo quisiera que esto no pase en este curso. Cuando hablamos de fibra óptica, muchos de los jóvenes estudiantes hacen una referencia a GPON. Ojo, pero GPON es simplemente una tecnología, como de las muchas que existen para fibra óptica, pero yo ahí sí claramente quiero que en este curso al menos no confundamos el estudio de fibra óptica, perdón, no de fibra óptica, porque miren que incluso el término fibra óptica no representa el estudio de sistemas de comunicaciones ópticas. La fibra óptica es un medio físico, es un cable por el cual viaja luz en forma de información. Así que bueno, acá, como les decía, hay espejos en esta transparencia, y es importante que lo tengan también en cuenta. Estamos haciendo pruebas, básicamente. Esperemos que puedan comprender. Sí, les decía que acá vemos cosas muy importantes como la parte óptica, ¿no? Los lentes, donde se refleja la luz. Acá hay un espejo, ¿sí? Donde chocan básicamente los haces de luz. Así que, como les decía, el tema del estudio de comunicaciones ópticas es muy, muy, muy extenso. No sé si vieron alguna vez una película que se llama El Señor de los Anillos, en uno de los episodios de la película.
se ve incluso como a través de espejos, si no estoy mal, o a través del fuego, era si no recuerdo la película, se, se podía comunicar a grandes distancias. Bueno, acá básicamente es similar. Alguien generaba un haz, ¿sí? Un haz de luz, que ahora los conocemos como láser beams, y lo reflejaba a través de espejos en esto. Entonces estos se reflejaban y iban pudiendo llevar el mensaje. Y eso es básicamente lo que a gran escala en muchos de los sistemas de comunicaciones ópticas sucede. ¿Sí? Ah, otro de los criterios para la evolución de esto, inicialmente fue el de Claude Chappé en 1792 con la transmisión de mensajes codificados sobre grandes distancias. Miren que acá por ejemplo, ya hay una inclusión de una especie de mecanismos móviles que iban formando letras. Y obviamente esas letras, me imagino que diferirían en su estructura e iban dando un mensaje a grandes distancias. ¿Sí? Uh, en 1792 se hablaba de mensajes codificados. ¿Sí? Al menos los primeros criterios, no como los conocemos actualmente, pero los primeros criterios. Es el primer telégrafo óptico puesto en servicio entre París y Lille, el norte de Francia, en 1794. En 1830 esta red se extendió por Europa con un bitrate del sistema menor a un bit por segundo. Y aquí vamos tomando en cuenta este concepto muy importante que es el bitrate. Si algunos hicieron el curso de teoría de la información conmigo, hablamos de bitrate, hablamos de anchos de banda, hablamos de la diferenciación entre anchos de banda analógicos, digitales, hablamos también de throughput, no sé si todos tienen los conceptos claros, pero el bitrate, que es la tasa de información en la cual bueno, un sistema de comunicación se está comunicando, valga la palabra, es la cantidad de bits por segundo que genera un sistema, ¿sí? Y miren que en 1794 se inicia con una tasa de 1 bit por segundo. Cada segundo se generaba un bit. En 1830, con el nacimiento del telégrafo, se reemplaza la luz por electricidad. Recién en 1830, miren que primero asoma la luz, luego la electricidad. Y nace con ella el nacimiento, bueno, de las comunicaciones eléctricas, que es lo que nosotros comúnmente conocemos hasta el día de hoy y que, bueno, funciona a la par con sistemas de comunicaciones ópticas, pero que como medio, como medio, como canal, como medio físico, obviamente, y básicamente está el cable. Y también, obviamente, la parte de comunicaciones inalámbricas, que viaja energía a través del espacio. ¿Sí? El código Morse incrementa el ancho de banda a 10 bits por segundo. Acá tenemos ya un ancho de banda de 10 bits por segundo. Pasamos de 1 bits por segundo a 10 bits por segundo en 1830. ¿Sí? 1866, el primer cable transatlántico de telégrafo. Y miren la importancia de la aparición en 1866 del primer cable transatlántico, que hasta el día de hoy lo tenemos funcionando. Obviamente ya no con electricidad por debajo, pero sí con luz, los cables submarinos de fibra óptica, que, que es también parte de este estudio en este curso. Tenemos una pequeña parte, por lo menos, para conocer cuáles son los que interconectan nuestra región, nuestro país. Acá en el Ecuador tenemos algunos en la parte de la costa, en la parte costera del país.
1876 lanzó el teléfono, 1940 el primer sistema de comunicación con cable coaxial, que es lo que hablamos hace un momento del cobre, capaz de transmitir 300 canales de voz o un canal de televisión. Sistema de comunicación microonda, que hablamos en el rango de gigahercios, de aquí muy importante para que tomen en cuenta este, eh, este dato, ¿no? De 1 a 10 gigas. Cuando hablamos ya de microondas, hablamos sí de, creo que a partir de un giga lo tenemos como microondas. 1948, primer sistema de microondas operando en una frecuencia de portadora de 4 gigas. Microondas a 4 gigas. Coaxial y microondas pasamos a un bitrate de 100 megabits por segundo. Es decir, 1830 hablábamos de 10 bits por segundo. Más de 100 años después, con la aparición de las comunicaciones electrónicas o eléctricas, en este caso coaxiales y de microondas, pues tenemos anchos de banda de 100 megabits por segundo, que es una cantidad ya importante de información. En 1975, el sistema avanzado coaxial con un bitrate de 274 megabits por segundo. Y aquí empiezan obviamente a aparecer los problemas, porque obviamente no solo es cuestión de generar la información, transmitirla, mejor dicho, no es solo el problema de generar la información. Existen varias fuentes de información, como habíamos hablado, entregan información. ¿Qué es una fuente de información? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo está compuesta? Hablábamos de símbolos, de alfabetos, de una generación aleatoria. Tenemos fuentes independientes, fuentes dependientes. Todo eso lo conocemos. Ese no es solo el inconveniente, sino poder llevar, obviamente, esa información originada en un transmisor o un emisor que llega a un destino a través de un transmisor y un receptor. Y acá el problema que asoma es el de espaciamiento entre repetidores, que básicamente se debe a las pérdidas en los sistemas. ¿Sí? La medida de eficiencia en sistemas de comunicación, aquí viene, viene el producto BL. El producto BL. Esto es muy importante. BL. L es la distancia o la longitud de un enlace o la longitud de la distancia de la comunicación, digamos. B es el bit rate. Y bueno, básicamente este es un concepto que es muy importante. Cuando hablamos de comunicaciones, al igual, tenemos criterios dependiendo de los sistemas de comunicación que tengamos, ya sean analógicos o sean digitales. Tenemos criterios que definen el comportamiento confiable, exitoso de una comunicación. Cuando hablamos de analógicos, generalmente hablamos de esto, la relación señal-ruido. Y no se olviden que cuando hablamos de digitales, hablamos de bit error rate. ¿Sí? Bueno, uno de esos criterios de la eficiencia, por eso puse acá medida de eficiencia en sistemas de comunicación, es el producto BL. ¿Sí? Producto BL. Donde es la distancia entre el repetidor, B es el bitrate. Mejora
de este producto con aparición de ondas ópticas. ¿Qué representa este producto BL? Es tener la mayor cantidad de pérdidas entre repetidores, ¿sí? Voy a dibujarlo acá. Tenemos un repetidor 1, tenemos un repetidor 2. Lo ideal para una comunicación, bueno, acá pongamos un transmisor, acá pongamos un receptor. Aquí tenemos nuestro canal de comunicación. Tenemos esto así. Lo ideal, obviamente, es que no existan esto, ¿no? Que no existan estos repetidores. Que pueda hacer la comunicación directa entre transmisor y receptor. Pero a veces ese producto BL, que es la distancia, que sería esto, y este bitrate, hacen que hay muchas otras situaciones acá del canal, como ya hemos visto. Aquí tenemos problemas intrínsecos y extrínsecos. Hacen que aquí existan varios problemas, ¿sí? Sobre todo con pérdidas, atenuaciones, que hace que la señal no pueda llegar así, no pueda llegar de manera exitosa, y es necesario, obviamente, la inclusión de repetidores, ¿sí? Este es un repetidor, este otro repetidor, lo que hacen es regenerar la señal. Básicamente está formado de amplificadores, ¿sí? Entonces, ese producto BL define eso. Que la distancia entre repetidores sea mínima para que no existan tantos repetidores. Lo ideal, como les digo, es que no existan repetidores entre ellos. Pero acá, como vemos en la gráfica, hay dos repetidores, lo ideal es que exista por lo menos solo uno, ¿no? Eso define este producto BL. Y eso define mucho el comportamiento de las comunicaciones ópticas y de todo tipo, ¿no? La mejora de este producto con aparición de ondas ópticas como portadoras, dice, sin embargo, no existía ninguna fuente de luz ni tampoco un medio por donde transmitirse durante 1950. Invención del láser dio solución a la fuente de luz. Otro criterio importante acá, fuente de luz. Dejémoslo solo como fuente. Cuando hablamos de teoría de información, hablamos igual también de fuentes, ¿de acuerdo? Y en este caso, para comunicaciones ópticas, una de las soluciones que se dio a esa limitante del BL es la aparición del láser. El láser es la fuente de información en las comunicaciones ópticas. También existe en LED. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero generalmente ocupamos el concepto de láser. Esa aparición del láser llegó a resolver ese problema y llegó a poder retransmitir ya mucha información por el medio óptico y poder dar batalla, si se quiere utilizar el término, ¿a qué? A esto, a las coaxiales y a los microondas. Sí, en la gráfica que vemos ahí, que les he colocado, en el eje X vemos el año, la aparición de 1850 al 2000. Pero si nos vemos básicamente en los últimos 50 años, desde 1950 al año 2000, la aparición de la microonda, ¿sí? Y la aparición de, en este punto del año 2000, que es lo más cercano que tenemos, en 1850 la microonda, y acá tenemos ese famoso BL, que se mide en bits por segundo por kilómetro. ¿Sí? Entonces, obviamente,
esta distancia entre repetidores iba aumentando en función de que iba obviamente aumentando los años y los estudios iban mejorando. Y obviamente las tecnologías iban cambiando. Miren que acá asoman los amplificadores ópticos. Aquí, en este año, más o menos que sería 80, ¿no? 1980, asoma el famoso light wave, que son las ondas de luz, la aparición del láser. ¿Sí? Muy interesante el tema de la evolución de comunicaciones y la aparición de comunicaciones ópticas. Ok. Habíamos dicho la invención del láser en 1958, que es una fuente de luz artificial por la cual básicamente nos sirve para generar o meter información. La capacidad que ha tenido el hombre para poder desarrollar esto es increíble, ¿no? Mucho se habla ahora de comunicaciones cuánticas, se habla de situaciones un poco que la física incluso no explica tan bien o que todavía existe deficiencia de estudios y que, miren que hace más de 50 años el hombre un poco ya las empezó a, a poner sobre la mesa, sobre el tapete de la discusión, y uno de esos es la invención del láser. Si lo vemos como algo simple, no estamos dimensionando la importancia que tienen las comunicaciones el día de hoy. Muchos de ustedes me imagino que tienen conexiones con fibra óptica en sus casas, otros tendrán con cobre y otros tendrán con eh, tecnología inalámbrica, pero la invención del láser es muy importante. En la gráfica vemos seis láseres y 6 colores diferentes. Vemos diferentes longitudes de onda. Estas son las longitudes de onda, no se olviden. Esta de acá, longitud de onda. Y se mide, en este caso, en comunicaciones ópticas, lo que les decía, que nosotros medimos en nanómetros, que es el inverso, o es el cociente entre la velocidad de la luz y la frecuencia. Esta frecuencia es muy alta, esto va a ser muy pequeño. ¿Sí? Otro de los conceptos muy importantes y que no es parte del curso, pero acá igual lo puse, esto es algo que les voy a explicar para qué sirve. Y van a saber que el tema del conocimiento de comunicaciones ópticas es muy, muy grande. ¿Qué es esto de acá? Comunicación, line of sight, interferencia por obstáculos, y FSO. ¿Qué es todo esto? Es, bueno, la comunicación óptica a través del espacio, el Free Space Optics, ¿sí? Que es un transmisor óptico y un receptor óptico. Acá hay un láser beam. Un láser beam. Y acá, como todo el tema de comunicaciones, tenemos en este caso que es el canal. Aquí les voy a poner esto todo esto es el canal. Este canal se ve afectado en este caso por ruido. No tiene un nombre de ruido exactamente porque las comunicaciones atmosféricas en Free Space Optics se llama turbulencia. Y ese es otro gran universo de estudio en desarrollo actualmente, como todo, ¿no? ¿Para qué me sirve esto? Dos aplicaciones importantes el día de hoy. Enlaces
tierra, satélite y comunicaciones, satélite, satélite. Ahora eso me sirve el free, o eso se trata el Free Space Optics. Eso no lo vamos a hablar ahora. Me imagino que si alguien en algún momento quiere continuar sus estudios, pues bueno, es un tema que está en evolución. Más ahora con lo que hemos visto del lanzamiento de SpaceX, con todos la cantidad de satélites que han enviado ahora para cubrir muchos del territorio de la Tierra. Creo que van más de 400, creo que iban 420 satélites, nuevos satélites enviados a órbita en los últimos, qué sé yo, 6 o 8 meses. No sé si están al tanto. Bien. En 1966 la fibra óptica es la mejor opción, o podría ser la mejor opción. El problema de las pérdidas altas en el cable, otro de los problemas de las comunicaciones ópticas. Problemas en el cable. Y esto asoma ya en 1960. Miren que la cantidad de pérdidas que teníamos en ese tiempo, cuando iniciaba las comunicaciones ópticas. 1000 dB por kilómetro. En la actualidad tenemos pérdidas de 0.2 dB por kilómetro. Pero en 1966 iniciamos con 1000 dB por kilómetros de pérdida, que eso obviamente era un problema para las comunicaciones. En 1970 se reducen pérdidas a 20 dB por kilómetro. Miren que únicamente en 4 años, solo en 4 años, existe ese cambio brusco de 1000 a 20 en la región cercana a 1 micrómetro. El ancho de banda se incrementa en un factor de 1000 veces en 30 años. Impresionante. Las distancias pasan de ser de 10 kilómetros a 10.000 kilómetros. La gráfica muestra la evolución de la capacidad tanto en el tiempo como el bitrate en gigabits por segundo. Hablamos acá como tenemos una gráfica que muestra el año 2010 con tasas de 10 a la cuarta gigabits por segundo. Sí, hay una gran evolución. La primera generación, existen 5 generaciones de comunicaciones ópticas. La primera generación con una longitud de onda de 800 nanómetros. La fuente de información que habíamos dicho es el láser semiconductor de galio y arsenio en 1980 con un bitrate de 45 megabits por segundo y separación entre repetidores de hasta 10 kilómetros. Ahí superaba al cobre que tenía una separación de kilómetros de repetidores de 1 kilómetro. En el 70 aumentó el espaciamiento en la región de 1.3 micrómetros o 1300 nanómetros, que es lo mismo, con pérdidas en el cable de 1 dB por kilómetro, una mínima dispersión. ¿Sí? En la gráfica que mostramos ahí aparece el tiempo nuevamente y la capacidad, la distancia. La capacidad y distancia, el producto eh, eh, medido en gigabits por segundo por kilómetro. Y tenemos cada una de las generaciones, el incremento en el tiempo y en la capacidad. Eso es la primera generación. La segunda generación, hablamos de 1980, con un límite de bitrate de 100 megabits por segundo debido a la dispersión de la fibra óptica multimodo. Todos estos fenómenos de dispersión y pérdidas extrínsecas y extrínsecas los vamos a ver en el curso, obviamente más adelante. Pero acá ya hablamos también del primer cable de fibra óptica.
que es el multimodo. Y vamos a ver por qué es multimodo y por qué es monomodo, que es el otro tipo. Las limitaciones que tiene cada uno, por qué las tiene, qué es lo que se utiliza actualmente. ¿Sí? Esto se superó con fibra monomodo, que es el otro que vemos acá. No es que haya desaparecido en realidad el monomodo, les tengo que decir, se sigue utilizando. ¿Sí? Eh, Así que eso lo iremos viendo luego. En 1987 bitrate pasa, miren ya, a el orden de gigabits por segundo, 1.7 con una separación entre el repetidor de 50 kilómetros. Ojo que todas estas referencias que se hacen aquí no necesariamente fueron comercializadas todas. Hay muchos experimentos, porque si tienen tasas, megatasas, pero no todas salieron igual finalmente al mercado. ¿No? Entonces, no todas se comercializaron. Eh, separación entre repetidores de 50 kilómetros y nuevamente limitados por sobre todo pérdidas en la ventana de operación de 1.3 micrómetros o 1300 nanómetros. En el 79 también se obtuvieron pérdidas más bajas, pero como les digo, difieren años, difieren pérdidas porque generalmente todo esto nace mm, de experimentos de laboratorio también. La tercera generación se limitó su desarrollo por la dispersión en la región de 1.55 micrómetros. Y esto se superó con el uso de fibras con baja dispersión y limitando el espectro del láser. Ahí asomamos con otro concepto, ya que es la aparición de fibras de baja dispersión. Fibras con baja dispersión y limitando el espectro del láser. En 1985 se transmite el bitrate a 4 gigabits por segundo, distancias de 100 kilómetros, dejando la tercera generación con 2.5 gigabits por segundo. Y que esta sí, miren que fue comercial hasta 1990. Actualmente, GPON maneja esas tasas, ¿no? 2.5 gigabits de subida y 1.25 de bajada. Subida y bajada, perdón. ¿Sí? Y otras últimas múltiples tecnologías que las vamos a ir analizando en el curso. Esto es muy importante también, que hasta el día de hoy lo tenemos vigente, que es los repetidores de fibra, la aparición de los repetidores de fibra. Muy importante. La cuarta generación, el uso de repetidores ópticos y WDM. Esto también revolucionó, sin este WDM, perdón, que es la multiplexación por división de longitud de onda, el Wavelength Division Multiplexing. Sin esto no tendríamos gran parte de lo que tenemos ahora como comunicaciones ópticas. Esto tiene que ver con la multiplexación, es decir, enviar múltiples longitudes de onda por un solo canal. Hagan de cuenta, esto vamos a tener un capítulo, creo, entero para esto, pero si tienen más o menos una idea de un multiplexador, tenemos varias señales, en este caso ópticas, y cada una de estas señales funcionando a varias longitudes de onda. ¿Sí? Esto se utiliza mucho para las comunicaciones GPON, por ejemplo. DWDM.
perdón, WDM. Parte importantísima, que también lo veremos, obviamente. ¿Qué más tenemos? En la cuarta generación, WDM hizo capaz bitrates, miren, esto es muy importante también, en el orden de terabits por segundo. En la cuarta generación, terabits por segundo. Estos terabits por segundo básicamente sirven para los denominados backhaul. Sí, eso deberían consultarlo y ver qué es un backhaul en el orden de terabits por segundo. Una gran cantidad de información, gran cantidad de información. ¿Sí? En la mayoría de sistemas WDM, las pérdidas se compensan con el uso de, aquí, otro asunto muy importante. Esta cuarta generación, de hecho, es lo que define el comportamiento actual de los sistemas de comunicación. Los Erbium Doped Fiber Amplifiers, los EDFA, con un distanciamiento, una capacidad de trabajar hasta entre 60 y 80 kilómetros. En 1991 la transmisión a 2.5 a 21 kilómetros, 21.000 kilómetros, a 14.300 kilómetros, a 5 gigabits por segundo. Aquí hablamos, obviamente, en estas distancias de miles de kilómetros y grandes tasas, hablamos de comunicaciones, bueno, de redes WAN, e incluso pueden ser transatlánticas, aunque las transatlánticas están definidas más bien por terabits por segundo. ¿Sí? Les quería comentar que igual es tan importante esto, que es WDM, que nosotros vamos a tener un par de laboratorios de simulación de WDM, donde nosotros básicamente vamos a construir, vamos a simular enlaces WDM y ver el comportamiento que tienen en el desempeño óptico. ¿Sí? Acá solo miren el FLAG, que es el Fiber Optic Link Around the Globe, que básicamente existía una página anteriormente que demuestra los enlaces de comunicaciones transatlánticas, cables de fibra transatlánticos. Si se ven ahí, miren. Acá en nuestro país podemos, el mapa no es tan bueno obviamente porque tenemos una limitante en la resolución, pero existe una página en internet que la pueden chequear y te muestra todas las comunicaciones transatlánticas. Así que se las recomiendo, obviamente. Sí. Fiber Optic Link Around the Globe es un sistema de comunicación mayormente submarino de 28.000 kilómetros de longitud que conecta Estados Unidos, el Reino Unido, perdón, conecta el Reino Unido, Japón y muchos otros lugares que están entre ellos. El cable lo opera el Indias Reliance Global y que fue renombrado como Flag Telecom cuando se convirtió en propietario subsidiario de Reliance Communications. ¿Sí? Les dejo ese dato para que lo puedan investigar más, pero como les digo, acá en nuestro país tenemos nuestros propios operadores y tienen sus propios cables. Unos propietarios, otros americanos, pero que dan servicio acá a nuestra parte. La quinta generación busca incrementar la eficiencia espectral de WDM, mejoras en las modulaciones, en amplitud y fase de la portadora óptica, más canales por WDM, nuevos esquemas de amplificación, aparición del dry fiber, que es muy importante. Hay una parte que se llama marca de agua,
que tiene que ver con esta Dry Fiber. Y que está específicamente diseñada para trabajar en esta zona del espectro. 1.3 a 1.65 micrómetros. En el 2000, miren que hay unos experimentos de llevar mediante WDM 82 canales a 40 gigabits por segundo, dando un total de, si multiplicamos obviamente 82 por 40, nos va a dar 3.28 terabits por segundo sobre 3.000 kilómetros. Mucha información. En el 2010, otro experimento, 64 terabits por segundo sobre 320 kilómetros usando 600 canales WDM, que se extienden por las bandas C, definida en esta parte del espectro, y la banda L también, que bueno, acá no la he puesto, el espectro, con espaciamiento de canal de 12.5 GHz, usando codificación digital QAM. Todo esto lo vamos a ver más a detalle cuando nos corresponda hablar de WDM y entenderemos este espaciamiento de canal, lo entenderemos, ¿sí? Así que bueno, por ahora, por lo menos para conocerlo de manera general, estamos bien. Un resumen de fechas para que lo lean y algunos conceptos adicionales que seguimos viendo en la próxima entrega de este curso. Un saludo a todos.